Cuando inicié con la preparación de este tema, yo le había dado un título y le había puesto la respuesta para un mundo roto. Pero anoche, o ayer, durante las conferencias más bien, el Señor me habló y yo dije: qué bandidos estos predicadores que vinieron, se comieron mi prédica el día domingo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a tener que cambiar el tema. Eso era lo que yo estaba pensando. Pero el Señor me dijo que no. Algunas cosas las oímos ayer, pero el mensaje que es tan poderoso y que tenemos que tener escrito en nuestro corazón como un tesoro, es lo que vamos a hablar hoy. El Señor es santo, 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 santo. Y esto lo vemos en la palabra, especialmente en el libro de Apocalipsis, en la adoración celestial, en el capítulo 4. Cuando Juan es levantado y llevado a ese lugar y él puede ver el trono y lo describe, que es un poco difícil imaginárselo porque él está viendo las cosas y las está describiendo. Dice que el piso es un piso como de cristal y el trono es como de jade y que hay alguien sentado en el trono y que hay un arco iris. Bueno, es una cantidad. Yo creo que el pobre Juan se quedó impactado por lo que estaba viendo y le faltaban palabras para expresar esa visión maravillosa que él estaba viendo. Y ahí se da esta adoración donde se canta. Él oye ese canto, oye y ve cómo los que tenían un trono también alrededor del trono, que se les habían dado lugares de invitados especiales, los 24 ancianos, cuando oyen que empieza esta adoración, se levantan, doblan sus rodillas, ponen su frente en el suelo, lanzan su corona. Una corona representa la autoridad, representa el adorno, la posición que tiene una persona, los bienes que tiene. Y cuando ellos oyen esto, se lanzan al suelo, tiran sus coronas diciendo: tú eres digno de recibir toda la honra, toda la gloria, todo el poder. Todo es tuyo. Y quiero empezar con esto. Terminamos la alabanza con este tema. Yo cuando lo oigo se me pone la piel como de gallina, pero así como cuando me imagino que ustedes han visto pollo ya pelado, ¿verdad? Así siento que se le pone todo a uno, porque realmente me impacta, pero había meditado poco en lo que dice la canción. La canto y la he repetido, pero no me había puesto a pensar estrofa por estrofa lo que esta dice. Por eso voy a empezar con la primera, que es el coro de esta canción, porque empieza diciendo que santo es el que vive, santo es el que reina y santo en las alturas. La palabra santo quiere decir apartado, que está en un lugar separado de todo lo demás, que es algo especialísimo. Y aquí empieza hablando del santo que vive, no el que fue criado, no el que murió en la cruz, no el cordero, sino del Rey eterno de la gloria, que vive desde siempre y para siempre, el que es el gran yo soy. Santo es el que vive. Él está apartado de todo lo demás, por encima de todo. Y no solo está apartado y es santo y vive, sino que encima de eso además tiene el poder y la autoridad, la soberanía de que reina, de que gobierna, de que todo le pertenece, de que Él dispone una cosa y cuando Él dice o dispone algo, así es. No es saber si sí o si no, así es. Santo en las alturas. Esta primera cosa me hizo a mí reflexionar, porque de quien vamos a hablar no es alguien que nació hace 2000 años, sino que es el Dios eterno que estaba con Dios y que era Dios. Santo es en las alturas, sobre todo lo criado.
Y luego desciende y dice, santo también aquí en la tierra. Ese que está por encima de todo, bajó. Y aquí en medio de nosotros, fue diferente a todos nosotros, pero estuvo con nosotros. Estaba apartado porque en Él no había pecado. Porque en Él está la dimensión del Dios verdadero, la naturaleza del Dios verdadero. Pero estaba la naturaleza del hombre, completamente hombre. Y como dice Filipenses, Él dejó su gloria. No es que se la quitó. Yo creo que Pablo cuando describe dice que Él se despojó. Pero ese despojarse no es como quitarse el abrigo y dejarlo colgado, sino que es que a pesar de tener el poder, la autoridad, el dominio y todo, Él a sí mismo se lo contuvo, lo reprimió o lo escondió. En Jesucristo estaba escondido el Dios eterno. Y aquí en la tierra Él es santo. Fue santo desde el momento que nació en un pesebre. Nació como un niño, totalmente hombre, y entró por una mujer. No fue un nacimiento que el bebé bajó del cielo rodeado de ángeles. No, fue a través de un nacimiento humano, engendrado por Dios el Padre, por medio del Espíritu Santo, pero nacido de mujer. Y dice Gálatas, no solo nació de una mujer, sino que fue bajo la ley. Bajo la ley que decía cuál era el mandato de Dios para el hombre. Cómo tenía que ser el hombre. Y ninguno, como sabemos, el mismo Pablo nos dice, si nos ponen esa ley a nosotros enfrente, decimos, ay de mí, hombre muerto soy. Porque ¿quién puede cumplirla? La ley está para darnos la convicción de que somos pecadores y darnos cuenta de nuestra incapacidad de cumplir con ella. Pero Jesucristo, ante la ley, es el hombre perfecto que no pecó. Él es el santo en el pesebre. Estuvo apartado en el sepulcro. Su sepulcro se usó una vez y nunca más. Y el tiempo que estuvo ahí, estaba el santo. Él purificó ese lugar de muerte. La muerte no pudo detenerlo, porque no tenía en él pecado. La muerte es la condena para el pecado. Se paga el pecado, pero en Jesús no había pecado. Por lo tanto, Él estaba apartado también en el sepulcro. Y el sepulcro quedó vacío. Y la sangre de Jesús es santa también, porque es una sangre como no hay otra. Es la sangre perfecta, la única sangre que delante del Padre puede no solo cubrir, sino, como muy bien lo dijeron ayer, quita el pecado del hombre. Por eso cuando Juan lo ve venir a la distancia, y Juan el Bautista era su primo, lo ve venir a la distancia, él ya ha tenido una revelación. Dios le ha mostrado quién es. Y le dice, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Cuántas veces escuchó usted esta y usted no entendía qué era eso? Que decían, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y contestábamos. ¿Se recuerdan lo que contestábamos? ¿Verdad que sí? Sin entendimiento. Porque para entender quién es el santo, la sangre santa, tenemos que entender que Dios, como dijo ayer Ángel cuando él expuso el sangrerío del Antiguo Testamento, solo nos estaba apuntando al único Cordero que puede quitar el pecado del mundo. No hay sangre capaz, ni por más chivos, ni por más toros, ni por más de nada que mataran, solo servía para un año o para un rato. Pero la sangre del Cordero es santa, está apartada de todo y tiene el poder de salvar. Hebreos 13:8 habla de este santo que está en las alturas y de este santo que estuvo en la tierra entre nosotros. Él es el que es, el que era y el que ha de venir. Amén. Vemos una creación maravillosa, y quien la hizo tiene que ser un creador maravilloso.
aún estando como con dolores de parto, como dice la Biblia, toda la creación gime esperando ser redimida. ¿Sabía usted eso? Y aún así, aunque está adolorida, aunque está lastimada por nosotros los hombres, que hemos descompensado todo lo que Dios quiso en su inicio, aún así, la creación, dice Pablo, da vestigios de quién es Dios. Viendo lo que Él ha creado, podemos entender y creer que hay un Dios superior a nosotros. En Génesis empieza diciendo, en el principio. Pero no es el principio de Dios. Dios ya estaba desde antes de ese principio. Es el principio de que empezó a hacer la creación, donde Él ya tenía un plan perfecto de a quién iba a derramar su amor. En el principio Dios lo crió. Y cuando nosotros leemos la palabra, leemos Génesis, vemos que todo viene y Dios dijo y fue hecho. Amén. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios ejecuta aquello para lo que ha sido enviada, dice Isaías. La palabra de Dios no es algo que a mí se me ocurre como un pensamiento solamente y lo expreso. No, es más de una expresión. En la Biblia, la palabra de Dios tiene que ver con Dios mismo, con su naturaleza, con su poder, con su soberanía, con su eternidad. Y dice que cuando terminó vio que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, ¿cómo? No era medio, era perfecto. No había nada que tuviera que ser rehecho o compuesto. Todo estaba perfecto, era bueno en gran manera. Y empieza entonces así la tarde y la mañana del día sexto. Ese día sexto en que había sido también hecho la humanidad. Y Eclesiastés, que es una cita que hemos tocado aquí y que muchas veces nos hemos dado cuenta que muchas personas no la conocen. Eclesiastés 3:11 dice algo que es una clave maravillosa. Porque dice que Dios todo lo hizo hermoso, no medio. Lo hizo hermoso. Y ahí me voy a quedar, porque la segunda parte, que no me puedo quedar ahí, ¿verdad? La segunda parte dice es que todo lo hizo hermoso y en el hombre, además de hermoso, le puso la eternidad. Y cuando hablamos de eternidad, valdría la pena reflexionar qué es, porque es más que un tiempo. Por eso te alabaré, Señor. Te alabaré porque formidables y maravillosas son todas tus obras. Usted lo puede decir conmigo. Te alabaré, Señor. Te alabaré, Señor. Porque formidables, dilo, porque formidables y maravillosas son tus obras. Mire, si nos da pena decirlo aquí enfrente de todos que somos creyentes, ¿qué nos pasará si tuviéramos que declararlo ante aquellos que no lo son? Te hago esa reflexión. Y Juan, el apóstol, el evangelista, cuando escribe el evangelio, él ya es un anciano, ha tenido tiempo, se calcula que conoció a Jesús a los 19 años, 18, por ahí debe haber andado, jovencito. Pero cuando escribe él, ya están escritos los 13 evangelios, los otros 3 sinópticos, y él escribe no desde la misma mirada que escribieron los otros, sino que él escribe después de que ha, como dice el Salmo 1, meditado de día y de noche en lo que Cristo habló y en lo que él vio como testigo. Y escribe e inicia no yéndose al pesebre, sino que se va al santo, al que vive, al que es, al que era y al que será. Si usted se va al Evangelio de Juan en el capítulo 1, dice Juan en el principio y se va a la eternidad. No es al principio,
de cuando nació Jesús en la tierra. No es al principio de cuando hizo la creación, sino que es más allá, al consejo de Dios. Y ahí dice, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Mis hermanos, esta cita fue escrita por un apóstol de Jesús, un anciano que ha meditado y que tenía que escribir para un mundo que hablaba en griego. Y cuando tradujeron el griego, la palabra verbo en el griego es logos. Cuando la tradujeron al latín, le pusieron verbo, que viene a ser verbum en latín. Y algunas Biblias en español la han traducido a palabra, porque el sentido que Juan tenía que dar era llevar a aquellos que no eran judíos y que no tenían el mismo trasfondo judío a la fe en el Hijo de Dios. Y el mundo griego estaba influenciado porque ellos pensaban en que la razón y la palabra se unían para expresar algo que era la causa de lo que ellos veían. No lo entendían. Pero Juan, y no digo astutamente, sino que inspirado por el Espíritu Santo, le da a Juan la capacidad de escoger esta palabra, pero que para nosotros ahora se nos vuelve complicada. Porque yo recuerdo que hace unos años, en alguna ocasión alguien preguntó, ¿y qué es el verbo? ¿A qué se refiere? Estábamos aquí en un grupo de mujeres. Y uno se quedaba pensando, bueno, decía yo, para mí la palabra verbo es la acción de la oración. ¿Se recuerdan ustedes del idioma castellano que recibimos en el colegio? Estaba el sujeto y el predicado. Y el núcleo del predicado era el verbo. ¿Sí o no? Los que fueron buenos estudiantes lo saben, ¿verdad? Y el verbo, ¿qué representa? Representa la acción en la oración, lo que hace el sujeto. Entonces yo me imaginaba que estaba hablando de eso, de la acción de Dios, de una cosa. Pero la revelación de Dios ha venido para mostrarnos que cuando dice el verbo o dice la palabra, Juan no está hablando de una cosa, ni de una acción, sino en la segunda oración dice, era en el principio. Y entonces apunta hacia una persona. Y que era en el principio, era con Dios. Y era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hoy sabemos que de quien estaba hablando Juan es de Jesús. De Jesús, de quien Él vio con sus ojos, con el que se sentó a comer, con el que le escuchó, con el que caminó, con un hombre que lloró, con un hombre que tenía hambre, que sentía lo que era tener hambre, que tenía sed. Él manifiesta esa humanidad en diferentes momentos a través de la palabra. Y ese hombre también era Dios. Y Él era el causante de toda la creación. Hoy, una de las venenos que corre por la iglesia es el engaño, el error sobre la palabra Dios. Todos pueden creer en Dios. Eso es fácil. Algunos por ahí, ateos, o agnósticos, o qué sé yo, son pocos. Esos son pocos. Pero todos los demás creen en algún Dios. Cuando hablamos de Dios y no hacemos separación entre quién es Dios y quién es Jesús, ahí hay un problema. Ese es el problema. Usted habla con un musulmán y con un judío de Dios, se puede sentar a la mesa juntos y estar de acuerdo en muchas cosas. Pero mencione usted a Jesús y hombre muerto. Va a haber
problemas. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y no tiene que irse con ellos. Vaya usted a decirle a alguien de nuestras razas ancestrales que Mashimón no es. Vaya y dígale que es Jesús, el Rey de Reyes. A ver cómo le va. Tiene que ser usted una mujer y un hombre con el poder del Espíritu Santo para que sea Cristo en usted el que obre la obra de conversión en aquel a quien se va a dirigir la palabra. Amén. Y ese que es, el que era y el que ha de venir, también fue el que nos crió a nosotros con sus propias manos y nos dio su aliento de vida. Y por eso somos la corona de la creación. Y lo vemos en Génesis 1:27. Crió Dios. Y yo no quiero hablar de hombre, quiero hablar de humanidad. Porque hombre, a veces confundimos el sentido en cuestión de género o de sexo. No está hablando aquí, está hablando de la especie humana. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. A imagen de Dios fuimos creados. Así como Él es. Como Él es, así te hizo a ti. Y nos hizo con diferenciaciones físicas y con diferenciaciones también mentales. Ayer me pasaron un video de las diferencias del cerebro del hombre y la mujer. Algunos de los que estamos aquí tal vez hemos visto ese donde dicen que el cerebro del hombre es como un lugar de cajas. De las cajas, que cada caja tiene un lugar, y el de las mujeres es como un conglomerado de cables todos conectados uno con otro. Ustedes se deben de recordar, y si no me lo piden y se van a reír un buen rato de las diferencias que hay. Nos hizo diferentes externamente, pero somos imagen de Él, somos parecidos a Dios mismo, porque así fuimos hechos. Y yo me quedé pensando, porque Juan dice en el verso 18 de ese primer capítulo, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo somos entonces imagen de Dios? ¿Será que Dios es como nosotros, con dos ojos, con una nariz, con unas orejas? Pues sí, porque Jesús se hizo un cuerpo, le dio un cuerpo humano. Pero somos imagen de Él todavía mucho más allá. Y el que nos da a conocer cómo es la imagen de Dios en nosotros es Jesucristo mismo. Porque todo lo que de Dios se puede conocer se hace visible por medio de Jesucristo. Y Jesús le dice a Felipe, porque un día Felipe, estando con él, le dice: muéstranos al Padre, Jesús, y así ya nos vamos a quedar tranquilos. Emocionado estaba Felipe. Y Jesús le dice: ay, Felipe, tanto tiempo con ustedes y todavía no te has dado cuenta que si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Qué respuesta? Y tú puedes ver a Jesús en las Escrituras, de la primera hoja a la última hoja está Jesús. Y a veces estamos igual que Felipe, tanto tiempo con Él y no entendemos cómo es Dios. Pero Jesús nos lo ha revelado. Todo lo que Jesús es, todo lo que podemos ver en Jesús es reflejo de la gloria del Padre. Y así como es Jesús, fue la creación original. Ustedes y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, en las características de Él, para sentarnos a su mesa, para comer con Él, para tener estrecha relación con Él. Y esa naturaleza de Dios, esa transmisión de Él, de los que se llaman atributos comunicables, porque no todo lo que es de Dios lo tenemos en nosotros. Hagamos esa diferencia. Pero sí hay cosas que Dios nos comunica de su propia esencia. Por ejemplo, Dios es amor. Entonces fuimos creados para poder amar y ser amados. Dios es libre. Entonces Dios nos hizo con la capacidad de la libertad. Dios es justo. Nos dio la capacidad de ser justos.
Y así podríamos seguir mencionando características de Él, que Él nos comunicó en el momento de hacernos a su imagen y semejanza. Y entonces uno se pregunta, pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y nos preguntamos también cómo es Jesús, cómo piensa, cómo siente, cómo actúa. Hoy en la mañana, o anoche creo que fue, anoche hubo un video de la serie de Jesús y lo compartió un hermano conmigo. Y era el momento en que está el paralítico en los pórticos de la piscina de Siloé. No sé quiénes lo habrán visto, pero me impactó. Porque se acerca a Jesús y le dice Shalom al hombre que está ahí, que dice la palabra que tenía 38 años, creo yo, de estar yendo. Y Jesús se acerca a él y le pregunta, ¿quiere ser sanado? Y el otro se pone a decirle cosas que no eran, ¿verdad? Le responde, es que no tengo quien me vaya a llevar al agua, tú me vas a llevar. Y Jesús le dice, no te pregunté eso, te pregunté si quieres ser sanado. Y el otro estaba como destanteado. Cuando leemos los evangelios, vemos a ese Jesús que se acerca a las mujeres con delicadeza, con respeto, con prudencia, lleno de amor y de misericordia, que no acusa, sino que levanta, que perdona, que incluso ama a su enemigo que lo entrega con un beso, al que le niega 3 veces antes de que cante el gallo. Y en él vemos esa imagen del Dios invisible, ese Dios que, como dice Juan, lo hemos visto y hemos visto su gloria. Yo también le he visto. ¿Y tú? Le he visto, lo he sentido, lo he escuchado. He hablado con él. Me ha consolado. Me ha reprendido. Y entonces es donde entra todo este cuestionamiento, ¿cómo está este mundo roto? Y es porque hay consecuencias, mis hermanos. La caída del hombre trajo terribles consecuencias para la humanidad. A nivel personal, todo esto que puse aquí son algunas muestras. La muerte es la primera. Uno entiende por muerte cuando alguien muere físicamente, lo llevamos al cementerio y lo dejamos de ver. Pero la muerte va mucho más que ese día. Y fíjense que es un hecho que nos deja consternados cuando la persona que muere es alguien a quien amamos. Nos consterna tremendamente, aunque sabemos que todos vamos a llegar ahí. Es algo en lo que no pensamos o evitamos pensar. Y cuando sucede, estamos muy dolidos unos días y luego se sana el corazón y podemos seguir adelante con nuestra vida. Pero la muerte es más que eso. En Job, en la versión Dios habla hoy, hay un versículo que dice que la enfermedad es la hija favorita de la muerte. Fruto de la enfermedad, una consecuencia del pecado de la humanidad, aparte de la muerte, que va a ser esa muerte física, es todas las dolencias que el ser humano tiene en esta vida, a nivel personal, los desencantos, la angustia que padecemos, la soledad que puede sufrir alguien, la falta de identidad, nuestro no saber ni para dónde vamos, quiénes somos, nuestras incapacidades, nuestros sufrimientos. Eso a nivel personal. Pero el fruto del pecado y las consecuencias también son a nivel de las relaciones. Desde el Génesis, en la primera relación humana que se describe después de la caída del hombre, es el rechazo dentro de aquellos que eran los más unidos, los que eran carne de su carne y hueso de su hueso. Los matrimonios están heridos, las relaciones entre hermanos, las relaciones entre hijos y padres, y esas son las relaciones cercanas. Los psicólogos, los que tienen aquí, ayer también veía hay una línea, una página que hablaba que algunos hijos viven todavía en casa de sus padres y eso es un problema emocional. Vivir en la casa de los padres, pues sí.
Ya cuando llegan a cierta edad y quieren quedarse a vivir en la casa, empiezan a haber conflictos. Porque como adultos queremos dirigir nuestra vida. Y como padres queremos dirigírselas a nuestros hijos. Esto es fruto del pecado. Esto no tenía por qué haber sido así. Pero también quiero hablarles de otro fruto que es consecuencia del pecado y es el asunto de la eternidad. Porque Juan 17:3 explica Juan claramente que eternidad no son miles o millones de años. Cuando en la palabra se habla de verdadera eternidad y vida eterna, Juan explica que el asunto se trata de una relación con Dios. Lo que se perdió fue la relación con Dios, la falta de poder acercarnos a Él y la incapacidad de poder comunicarnos con Él y de escucharlo y de sentir su presencia. Eso estaba totalmente fuera a partir de que el hombre pecó. La vida eterna se había perdido, la relación con Dios. Todo hombre iba a morir, pero no solo iba a morir físicamente, sino que se iba a quedar por el resto de la eternidad fuera de la única presencia que tiene el poder de dar identidad, propósito, gozo a tu vida. Y también la autoridad, porque Dios antes de la caída le dio al hombre la autoridad sobre toda la creación. Por eso es que la creación, yo les dije al principio, gime esperando la redención, porque la creación no había sido hecha para que esté como está hoy en día. Podemos ir a los grupos naturalistas y nos damos cuenta cuánta gente dice, vayámonos a la frontera con Honduras, cómo está al final del río Motagua, cómo están las playas. O no tiene que irse tan lejos, vaya a algún río cercano y vaya a ver dónde está toda la basura. Los usan de vertederos de basura. De verdad la naturaleza tiene razón de gritar, ya no aguanto al hombre. Las fuentes de agua contaminadas porque derramamos en ella todos los desechos químicos. El agua que es la fuente de vida para el ser humano y para los animales y para las plantas. Y esa autoridad que Dios le había dado al hombre de sojuzgar, viene y fue entregada al enemigo de Dios. Y a nuestro enemigo también, por tanto. El diablo, en Lucas 4:6, que es una de las versiones de las tentaciones, el diablo se acerca a Jesús y le dice, a ti te daré toda esta potestad, y le muestra todos los reinos del mundo, le muestra toda la tierra, te voy a dar todo el poder sobre esto y la gloria de ellos, o sea, te voy a adornar con gloria. Miren qué tentación, porque a mí, y esto ponga atención, a mí me ha sido dada, me ha sido entregada, y a quien yo quiero se la doy. ¿Quién está hablando ahí? Satanás, el diablo, la serpiente que muerde con veneno. Es la tentación que le puso a Adán y Eva. Adórame, doblégate ante mí, tú vas a ser como Dios, cree en mí y yo te voy a dar todo lo que tu corazón anhela. Y es la misma tentación hoy en día. Tú solo proclama, decreta o lo que sea, y yo soy capaz de darte todo lo que tú quieras. Yo tengo el poder porque me fue entregado. ¿Quién se lo entregó? No Dios. Nosotros, la humanidad que recibimos la capacidad de sojuzgar, cuando nos pusimos bajo su autoridad, quedamos esclavizados a Él, y la autoridad que habíamos recibido de Dios se la entregamos para que gobernara sobre esta tierra a Satanás. Y Jesús mismo, en estas 3 citas, que no me voy a ir porque no me quiero extender tanto, pero está en Juan 12:31, y anótelas, usted las voy a ir a buscar en Juan 14:30, en Juan 16:11. En diferentes momentos Jesús llama a este personaje el príncipe de este mundo. Príncipe quiere decir principal, el que va al frente, el que es la cabeza de este mundo caído, que está bajo el poder y el dominio todavía de Satanás, es él mismo, Satanás. Porque el hombre está muerto desde el momento que decidió poner su confianza en el diablo. Estas 3 citas son diferentes. Una es del Antiguo Testamento, una es del Evangelio y otra es de las cartas apostólicas.
En Eclesiastés 7:20 dice el escritor: no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Jesús, hablándole a uno que se acercó, y así como llega uno, ¿verdad? A veces con la persona, así humildemente, amablemente: maestro bueno, le dijo. Y se voltea a Jesús y le dice: ¿por qué me llamas bueno? No le contestó así como muy amable. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. ¿Y quién era el que estaba hablando? Dios. Porque Jesús es Dios. Pero tenía que hacerle ver a ese hombre que no hay un ser humano que tengamos esa capacidad de bondad que tiene Dios. Y Pablo dice: todos han pecado. Por eso es que qué difícil es para el que no tiene entendimiento, para el que no tiene la revelación, saber que desde el momento que nacemos en este mundo estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando uno ve a un bebé, qué cosa más maravillosa. Pero ese bebé que nace ya viene impregnado de la semilla, de la maldad, del veneno de la serpiente. Y en poco tiempo empieza a notarse. Los que somos abuelitos no queremos verlo o no queremos pensarlo. Los que somos papás, ¿cómo va a ser posible si tan precioso? Sí, tan precioso. Pero conforme vamos caminando en la vida, no solo nos vamos viendo a nosotros mismos y nos vamos dando cuenta de lo que hay en nuestro corazón, que como dijo ayer también uno de los predicadores, dijo: el pecado que está en mí es capaz de cualquier cosa. Todos tenemos la posibilidad de cualquiera de los pecados más grandes que hay ahí. Lo que pasa es que no hemos tal vez tenido la oportunidad o no se ha manifestado. Pero todos estamos fuera de la presencia salvadora de Dios. ¿Qué tiene que ver esto? Empecé hablando del Dios poderoso, omnipotente, el que es, el que será, el santo 3 veces, como lo declara la adoración en el cielo, y ahora me vine a la tierra y fue así como caímos de picado. ¡Pum! Estamos aquí. Esta es nuestra realidad. Se perdió la relación con Dios. Se perdió la belleza de la creación. Nosotros que habíamos sido imagen, hechos a su imagen y semejanza, la imagen de Dios en nosotros está totalmente desfigurada. Algunos de ustedes, tal vez Sergio, ha tenido la oportunidad de ver a una persona con quemaduras graves. Es terrible cuando una persona está quemada. Porque yo recuerdo una compañera de Alejandra que a los 11 o 12 años le estalló, fue a prender el gas, el calentador, y cuando dio la chispa había una fuga de gas y le afectó toda la parte de su rostro, sus brazos. Ella era preciosa, esa niña, pero después de la quemada pasaron años para recuperarle poco a poco su rostro, y cirugías plásticas y de todo, y aún así nunca volvió a ser la misma. Nosotros estamos vivos de una explosión de esas. Lo que el diablo inyectó en nosotros es algo tan terrible que nos deformó completamente de la imagen de Dios. Porque Él vino solo a matar, a robar y a destruir. Él no quiere a nadie consigo mismo. El diablo no te quiere para engrosar sus filas. A él no le interesa a ninguno, solo quiere destruirnos. Pero para eso ha venido Jesucristo, dice esta misma cita, para dar vida y vida en abundancia. Así que el asunto al que quiero llevarlos es en quién ponemos nuestra confianza, nuestra fe. Porque el mismo asunto del principio es el día de hoy. ¿En quién vas a poner tu confianza? Y Juan, también ya viejito, escribe sus cartas, y en una de ellas nos recuerda algo que no debemos de perder de vista. Sabemos que somos de Dios, y eso es algo que tú tienes que tener claridad. ¿Tú sabes si eres de Dios o no? Esa es la pregunta que te debes hacer tú personalmente. Es algo de vida o muerte saber si le pertenece a Cristo. Si tú verdaderamente has creído en quien Él dice ser y en lo que Él ha hecho.
Y por eso quiero hablarte de lo que Él dice que es, de quién es y qué es lo que ha hecho. Porque si entendemos y tenemos claridad en esto, como les dije, el veneno de la serpiente, como dijo alguien, si hubiera sido chino se comen a la serpiente. Así tenemos que ser nosotros, aunque no seamos chinitos, comérnosla, ponerle el pie encima y decirle, fuera de aquí en el nombre de Jesús. Y ¿sabes qué? Lo podemos hacer. Y ahorita vas a ver eso. 1. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? El Hijo del Hombre, así le llama el evangelista Lucas. El Hijo del Hombre, porque Jesús es verdadero hombre. ¿Vino a qué? A buscar y a salvar. Esto es lo primero. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No es que a Él se le perdió, sino que nosotros nos descarriamos como ovejas tontas y cada bien agarró por su camino porque nos dispersó el enemigo. Y Jesús vino a buscar la oveja que estaba perdida, para traerla de regreso al redil, para cargarla sobre sus hombros, para vendar sus heridas, para limpiar su corazón, para quitarle toda la suciedad que tenga por los años que ha estado lejos de Él. Él te vino a buscar. Yo soy esa oveja perdida. Yo soy la 100. ¿Y tú? Eso es, toma tu lugar. ¿Quién eres tú? ¿Eres la 98? ¿Eres la 50? ¿Cuál eres tú? Eres la que faltaba. Eres la número 100 que le faltaba. Todos somos esa oveja. Él vino por ti, vino a buscarte y vino a salvarte. Porque tú estabas perdida, estabas lejos y no podías regresar por ti mismo. Pero no solo vino a salvar, mis hermanos, nos vino a liberar de ese poder que nosotros le dimos a Satanás sobre nuestras vidas al cederle la autoridad que Dios nos había delegado. Juan 8:36 dice, si el Hijo, no dice otra persona, solo el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? El unigénito, el único en su género, el primogénito de toda la creación. El que se llama Emmanuel, Dios con nosotros. El que es el ungido, el Cristo, el Mesías. Jesús, Dios salva. Ese es el Hijo. Y si Él te liberta, entonces eres verdaderamente libre. ¿Libre de qué? Libre de cualquier esclavitud humana. Libre de esa esclavitud del pecado. Libre del temor de la muerte. Tienes el poder para renunciar a la tentación porque Cristo vive en ti. Su vida poderosa está en ti. Él es libre. Él dice, en mí Satanás no tiene nada. Miren, ya no les voy a hablar. Ahorita les dice, en una de las citas que les mencioné anteriormente, les dice a sus discípulos, vámonos, hasta aquí se va a quedar el asunto porque ahí viene ese que tiene mando en este mundo, el príncipe de este mundo. Pero ¿saben qué? En mí no tiene nada. En Jesús no tiene ningún poder. Y si Cristo vive en ti, tampoco en ti tiene ningún poder. A menos que tú le abras la puerta y lo dejes entrar. En ti está el Rey de la Gloria, el Santo, Santo, Santo. Y si el Hijo te liberta, eres verdaderamente libre. Por eso qué importante estar segura. Pero no solo esto. Jesús no solo viene para salvar y para buscarnos y para libertarnos, sino que Él viene a deshacer toda obra del diablo aquí, a quitarle todo el poder y a deshacer ¿cómo les explicara esto? Lo que se perdió en el matrimonio, por ejemplo, a nivel de matrimonio, Jesús lo puede restaurar. Él viene a deshacer esa obra del diablo que viene a destruir los matrimonios. Él viene a deshacer la obra del diablo de la pobreza. Viene a deshacer la obra del diablo de la enfermedad, incluso de la muerte. Porque sabemos que si hemos creído, la muerte, bendita muerte dice en algún lugar, porque solamente es un pasaje, una puerta que nos pasa de esta dimensión a la dimensión gloriosa del Hijo de Dios. Ya no estaremos sometidos a ninguna de estas
torturas o enfermedades, tristezas, agonías que sufre la humanidad. Porque para esto vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Vean qué grandeza la de Jesús, mis hermanos. Es que yo le pido al Señor que nos muestre, que nos revele esto, para poder pararnos y proclamar con todo nuestro corazón: santo, 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 unidos a la adoración en el cielo. Vino a recuperar para nosotros la relación, la eternidad, la vida eterna, porque la vida eterna es relación. Que dice, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Y ese conocimiento no es un conocimiento aquí en la cabeza. Ese conocer que Jesús está hablando es de la intimidad y de la relación, de la oportunidad de esa puerta que se abrió de volver a la casa del Padre para tener esa relación con Él. Y también lo dice Eclesiastés 11. Es ahí donde empezamos a descubrir que esa eternidad que el hombre no alcanza a comprender mientras no viene Jesucristo, se quita ese velo y empezamos a comprenderla. Empezamos a comprender que la vida eterna es mucho más que tiempo. ¿Me están siguiendo, mis hermanos? Y relación, que tiene que ver, la cita que les decía anteriormente, aquí sí está bien colocada, Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que tengan relación contigo, que puedan escucharte, que puedan sentir tu presencia, que puedan comer a tu lado, que puedan deleitarse contigo. El único Dios verdadero, y en mí, que soy tu enviado. Eso estoy parafraseando, pero es lo que dijo Jesús. Y a recuperar también la autoridad que el hombre delegó. Nosotros, al creer en el diablo, porque eso fue lo que hicimos, la humanidad puso su confianza. Y miren, no nos vayamos a causa de Adán y Eva. Si nosotros hubiéramos estado ahí, probablemente hubiéramos hecho lo mismo. Y lo seguimos haciendo. Porque cuántas veces ponemos primero nuestras propias cosas antes que al Señor. Y cuando hacemos eso, estamos tomando el mismo camino, despreciando a Dios y aceptando mi voluntad, y que mi voluntad, solo hay dos voluntades, la de Dios y el diablo. Usted escoja una de las dos y mira a quién se somete. Porque si se somete a Dios, entonces va a hacer lo que Él quiere. Y cuando Jesucristo viene a recuperar esa autoridad. La recupera de una manera increíble, porque aquí vino Él como cordero. Pero dice Mateo 28:18, ya cuando Jesús está resucitado, les dice: toda autoridad o toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, ya la recuperó. Y Filipenses 2:9-11 habla de lo mismo. Habla del momento en que Cristo, ya resucitado, después de haber sufrido como cordero, ha sido exaltado como rey y le ha sido dado todo poder, toda autoridad en el cielo, en la tierra y hasta debajo de la tierra. Y esa autoridad Jesús viene y nos la da a nosotros de nuevo, para que podamos vivir una vida conforme fue el original, el principio. Él quiere volvernos a su diseño original. Y Jesús es ese Dios que está con nosotros, y a esto se los dice. Pero qué importante es, vayan a Juan 1, versos 4 y 5. En ese evangelio que es tan precioso, Juan les dice, nos dice a nosotros, porque está escrito para nosotros, dice que en Jesús estaba la vida. Él es la fuente de la vida. Él está hablando que en Jesús desde la eternidad está la vida. Por eso Él es el creador y Él es el aliento de vida. Y esa vida lo que hace es traer luz a los hombres. Es la luz de la humanidad. Y la luz, cuando vino físicamente a este mundo, las tinieblas no pudieron con Él. Satanás no pudo con Jesús. Intentó, no solo en el desierto con las 3 tentaciones. Dice la palabra que se cansó y se fue, pero regresó muchas veces a molestar a Jesús y a ver cómo lo hacía caer.
de diferentes maneras, hasta con sus amigos cercanos, porque hasta Pedro le dijo: ay, Señor, lejos de ti que te maten. Y Jesús se voltea y le dice: fuera de aquí, Satanás, tú no entiendes todavía los propósitos de Dios. Y a veces así nos está pasando a nosotros, que todavía no entendemos los propósitos de Dios para nuestra vida. Pero en Jesús está la vida. Estaba y está la vida. Y Jesús es la luz que las tinieblas no pueden resistir. Jesús está peleando contra las tinieblas que todavía pudieran haber en nuestro corazón. Y el que cree en Él, en ese Hijo unigénito de Dios, tiene el testimonio de Dios en sí mismo. Tú has creído en Jesús. Entonces Dios te dice a ti, ¿qué te dice? Que tú eres hija, que tú eres hijo y que tienes la vida eterna, que tienes el derecho de sentarte a su mesa, que tienes el derecho de llegar y llamarle Padre. Abba. Y Dios dice, nos ha dado esa vida, que es la vida que está en su Hijo. Vuelvo a la reflexión sobre lo que hemos cantado. La primera parte del coro enfatiza la santidad de Jesucristo, porque no voy a hablar de Dios. La santidad de Jesús, el Dios verdadero desde la eternidad, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Allá, en las alturas. Ese Jesús santo aquí en la tierra. Desde el pesebre, desde el momento que fue bebé, hasta el momento de la cruz y de su sangre bendita. Pero aquí hay una imagen de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quiero que veamos. Mencionamos que corrió su sangre por el madero. Y no solo por el madero. La sangre de Jesús corrió desde el momento que nació y fue cortado el cordón umbilical de Jesús. Desde su entrada en este mundo, Jesucristo dejó marca de sangre. Su sangre fue derramada cuando fue circuncidado a los 8 días. Su sangre fue derramada cuando se pudo haber caído de bebé o de chiquito y se raspó la rodilla. Eso no está contado en las escrituras, pero le pudo haber pasado. Pero hay señas de sangre que quedaron muy claras. La del nacimiento, la del momento de la su circuncisión, y luego las gotas de sangre en el Calvario, mis hermanas, en el huerto de Getsemaní. Y después de las gotas de sangre en Getsemaní, cuando fue azotado su espalda, cuando le fue clavada la corona de espinas, cuando le fueron clavadas sus manos en el madero, cuando le fueron clavados los pies en el madero y cuando su corazón fue traspasado, corrió su sangre por el madero. Y esta frase que decimos, a él no lo mataron, él dio su vida por amor a sí mismo. Desde antes de la creación del mundo, dice Apocalipsis 13:8, está el Cordero inmolado desde antes de la creación del mundo. No fue aquí, eso ya estaba decidido desde la eternidad. Jesús había sido inmolado como sacrificio desde antes. Esto solo fue hecho visible para todos nosotros. Y Él como hombre entregó su vida. Él pudo haber llamado a los ejércitos celestiales si Él hubiera querido, pero le era necesario llegar aquí a la cruz y que su sangre corriera por el madero para pagar tus pecados, mis pecados, y quitarlos. Él los echa a la espalda de Dios, donde Él ya no se acuerda del pecado. Nosotros somos los que lo traemos todo el tiempo al regreso, nos ponemos traje de buzo y los vamos a recuperar. Mi hermano, si tú de verdad le has puesto los pecados a los pies de Cristo y los has confesado con tu boca y crees que Él es tu redentor, recibe el perdón. Mujer, le dijo a aquella pecadora, ¿dónde están los que te acusan? Y la pobre a saber cómo estaba. Yo me la imagino
avergonzada hasta morirse, que no quería ni ver, ni se había dado cuenta que se habían ido. Y cuando Jesús le dice: ¿dónde están tus acusadores? Abre los ojos y no ve a ninguno, pero ve al Hijo de Dios parada enfrente de ella, y Él le dice: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Tenemos ese poder por la sangre de Jesucristo de rechazar el pecado en nuestras vidas. Caemos porque, como también dijo un predicador ayer, tenemos con nosotros ese cadáver del muerto que como apesta, prendido. Para los que no estuvieron, dieron un ejemplo, y yo me recordé de otro, que cuando tenemos aquellas frases que decimos: Él cargó con el muerto, ¿se acuerdan? Que es una frase muy de nosotros. Cargar con el muerto era una condena que le daban a los criminales en el pasado, y la condena era terrible, porque cargar con el muerto era que le ataban un cadáver a una persona que estaba viva y que no se lo podía quitar. Y entonces el muerto, en lugar de estarse pudriendo en una tumba, el muerto estaba a las espaldas de un vivo. Pues miren, esa es la imagen del verdadero, del hombre carnal. Tiene a un muerto pegado a sí mismo que no se lo puede quitar. Pero nosotros, que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios, el muerto puede estar prendido ahí del calcañar, puede tenernos agarrados, y nosotros le podemos hacer así: miren, fuera de aquí, en el nombre de Jesús. Te estás quieto, no te voy a dar permiso, tú ya te moriste, no tenés derecho en mi vida. Mi vida le pertenece a Cristo. De tal manera nos amó Jesús que entregó esa vida en la cruz. Él la dio, nadie se la quita. No dijo nada, no abrió la boca, le hieren, le golpea, pero Él perdona. De tal manera amó Jesús que entregó su vida en la cruz. Todavía me quedan unos minutos. Y esto es importantísimo, porque esta es la imagen que quiere recuperar Cristo en nosotros. Ayer Ricardo, hablando de la permanencia, habló del guardar la palabra de Dios y del amor de los unos a los otros. Porque el mandamiento es: si guardáis mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y guardar la palabra es ser obedientes a sus mandamientos. Y mi mandamiento, dice Jesús, es este: que os améis los unos a los otros, no como tú te amas a ti misma, como yo te he amado a ti. Así, sin decir nada, sin abrir la boca cuando no estás de acuerdo. Que cuando te dan una herida por la espalda, por delante o como sea, te golpean y tú perdonas. Yo no puedo. Tú puedes. Yo no puedo amar así, pero Cristo en mí, como dijo Pablo, esperanza de gloria. Esperanza de gloria no es que me voy a ver con Él en el cielo. Esperanza de gloria es de que en Él sí puedo amar así. Y hoy en la mañana me lo recordó el Señor. Tuve una situación con alguien muy difícil. Y esa persona un día llegó conmigo y me pidió perdón. Y había llegado otras veces a pedirme perdón, pero cuando llegaba me decía: te pido perdón solamente porque te he lastimado. Ah, vaya, qué fácil, así. Yo decía sí, ¿va? Y me quedaba igual de tranquila. Y la no era la Santa Catalina, sino la Santa Carolina, porque yo me sentía que yo estaba re bien. Pero un día se le ocurrió a esta persona que en lugar de pedirme perdón por todo, que es como pedir perdón por nada, me empezó a decir perdón de cosas específicas. Y cuando me empezó a pedir perdón de las cosas, una por una, perdón, me trabé. Hasta aquí, ya me voy. No quiero, y no quiero, y no quiero. Y el Señor me lo recordó hoy. Porque el extender perdón así era agarrar la ofensa y no decir nada. Ya no tenía derecho de volver a reclamar.
era quedarme con la boca cerrada. ¿Cómo me voy a quedar así? Por supuesto que no lo razoné así hasta hoy que vi esto. Me está hiriendo. Yo voy a ver qué le hago para que sienta lo que me está haciendo. Él perdona. Pues fíjense que he tenido la gracia y la bendición del poder de perdonar. Caigo otra vez y Él me vuelve a levantar y me vuelve a dar ese poder. No soy tonta, soy dichosa, porque el victorioso vive en mí. Él, de tal manera, Él es la imagen visible del Dios que es invisible. Y termino con esto. Va a volver, todos lo sabemos, pero ya no va a venir como el Cordero. Él vino así, manso y humilde, sin abrir la boca. Pero cuando venga esta segunda vez, va a venir con todo el poder, el honor, la majestad y con la otra característica. Es curioso cómo lo llama el Señor, el león de la tribu de Judá. Miren, el cordero y el león son como una antítesis, son como que no pueden estar juntos. Ponga el cordero al lado del león, se lo come. No dice ni ya, ¡pum!, se lo comió. ¿Verdad? Pero fíjense qué tremendo. Porque el Padre nos pone esta imagen del cordero manso, humilde, que derrama su sangre al lado del león que representa el ungido del Señor victorioso, que viene para vencer, que viene y trae en su muslo escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto está en Apocalipsis. Toda esta alabanza que cantamos es un resumen de Apocalipsis y de la eternidad de Dios. Yo espero que cuando la volvamos a cantar, con esto sepamos y no tengamos que decirles, por favor levanten las manos, por favor adoren al Señor. No es por favor, el Señor es digno de toda la honra, de toda la gloria, de toda la alabanza, y se merece todos nuestros aplausos y la honra y la gloria. Bendito sea su nombre. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Si tú te sientes que el Señor habló a tu corazón, yo creo que solo podemos decirle gracias, gracias. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Jesús, porque no consideraste que ser Dios fuera lo más importante y bajaste para venirme a buscar, para devolverme la libertad, para darme de nuevo la autoridad que había perdido, para sanar mi corazón y mis enfermedades, para hacerme victoriosa como tú eres victorioso, Jesús. Yo te alabo, te bendigo y quiero exaltar tu nombre esta mañana con todo mi corazón. Antes de irnos a almorzar y a descansar, queremos adorarte con todo nuestro corazón, teniendo entendimiento de quién eres y lo que has hecho por mí. Gracias, gracias, gracias.